Durante la emisión del programa Tardear, se generó una de las polémicas más intensas de los últimos tiempos en televisión, teniendo como protagonista a Amador Moedano. Lo que en principio parecía ser una simple tertulia sobre un nuevo escándalo relacionado con el hermano de Rocío Jurado terminó por convertirse en un auténtico torbellino mediático cuando el propio Amador decidió irrumpir en el directo con una llamada telefónica. Su intervención buscaba aclarar una serie de acusaciones que habían salido a la luz y que, según él, estaban basadas en información tergiversada difundida por ciertos canales de YouTube cuya credibilidad es, cuanto menos, cuestionable. La situación rápidamente captó la atención de los espectadores y generó una enorme controversia en redes sociales, donde se debatió extensamente sobre la fiabilidad de las fuentes que habían originado esta historia. Todo comenzó cuando en el programa se presentó una información que, supuestamente, revelaba una serie de actividades en torno a la figura de Amador Moedano, concretamente sobre unas visitas organizadas a su hogar que algunos llegaron a calificar de excursiones. Esta información fue difundida originalmente por un canal de YouTube que, según algunos, ha estado envuelto en distintas polémicas por su falta de rigor periodístico y su tendencia a cambiar de postura en función de sus propios intereses. En este sentido, se resaltó que dicho canal, en sus inicios, apoyó incondicionalmente a Rocío Carrasco, defendiendo su versión en la mediática guerra familiar que mantiene con Antonio David Flores. Sin embargo, cuando resultó más conveniente alinearse con Antonio David y su entorno, el canal modificó su postura radicalmente, atacando a Rocío Carrasco y presentándola como la villana de la historia. Más adelante, cuando el contexto cambió nuevamente y dejó de ser beneficioso estar del lado de Antonio David, optaron por alejarse de él y volver a matizar su discurso. Estos cambios de dirección han generado una gran desconfianza entre los seguidores del canal, ya que muchos consideran que no existe una verdadera vocación de informar, sino que todo responde a una estrategia para atraer audiencia en función de lo que más interés genere en cada momento. De hecho, en el programa se mencionó que no es la primera vez que este medio digital se ve envuelto en controversias, pues existen diversas acusaciones sobre su forma de actuar. Incluso se llegó a afirmar que podrían enfrentar demandas por atentar contra el honor de distintas personas, algo que no sorprende dado el tono agresivo y la falta de pruebas en muchas de sus afirmaciones. Para aportar más información sobre esta delicada situación, el programa contó con la participación de Consuelo, una youtuber que también ha analizado este caso en su propio canal. Según Consuelo, la supuesta exclusiva sobre Amador Moedano y las excursiones a su casa proviene de otro canal de YouTube aún más cuestionado, con un historial de informaciones poco precisas y sin ninguna garantía de veracidad. En su intervención, explicó que tanto ella como sus compañeros han reaccionado a este tema con un enfoque crítico, exponiendo las incongruencias y la falta de pruebas en los datos que se han ido divulgando. La controversia en sí surgió a raíz de la mención de estas visitas organizadas a la casa de Amador Moedano. Algunas voces en redes sociales comenzaron a ironizar sobre el asunto, comparándolo con episodios similares que ocurrieron en su día con Isabel Pantoja. En este sentido, se señaló que lo que estaba ocurriendo con Amador tenía un cierto paralelismo con lo que se vivió en Cantora, lo que llevó a que este tema se volviera viral en distintas plataformas. La cuestión es que muchos se preguntaron hasta qué punto estas visitas estaban siendo promovidas por el propio Amador o si, por el contrario, se trataba de algo espontáneo y ajeno a su voluntad. Uno de los canales que ayudó a difundir esta exclusiva fue Vuelo 700, un medio que, según algunos testimonios, se caracteriza por un tono sensacionalista y una clara falta de credibilidad. Durante la emisión del programa, varios colaboradores hicieron referencia a este canal, afirmando que su línea editorial se basa en la polémica y en la creación de narrativas destinadas a generar impacto, aunque ello implique distorsionar la realidad. Se argumentó que este canal ha sido señalado en múltiples ocasiones por insultar a personajes públicos, lanzar acusaciones sin fundamentos sólidos y aprovecharse de la expectación generada por conflictos mediáticos para aumentar su audiencia. En medio de este debate, se habló también sobre el blog personal de Amador Moedano, un espacio donde el hermano de Rocío Jurado ha compartido durante años sus reflexiones, vivencias y confesiones. Este blog ha logrado reunir a una comunidad de seguidores fieles, conocidos como las Alazanas, quienes han demostrado un apoyo incondicional hacia Amador en los momentos más difíciles de su vida. De hecho, a partir de este blog, se creó un documental titulado Mi hermana del alma, el cual se dividió en 2 partes y tuvo una producción bastante modesta. Aunque este documental generó cierto interés entre el público, su calidad técnica y su falta de profesionalismo fueron objeto de críticas, lo que hizo que muchos cuestionaran su impacto real. En este contexto, se recordó que en una entrevista reciente, Amador habló sobre su relación con sus seguidores y sobre cómo esta comunidad le ha servido como un refugio en los momentos de soledad. Según sus palabras, las Alazanas han sido un gran apoyo para él, ofreciéndole compañía y respaldo en tiempos complicados.
No obstante, con la aparición de esta nueva polémica, se abrió un debate sobre si estas visitas organizadas a su hogar eran realmente una iniciativa espontánea de sus seguidores o si, de alguna manera, estaban siendo promovidas por él mismo para mantenerse en el foco mediático. Fue en ese preciso instante, cuando el escándalo alcanzó una magnitud inesperada y el revuelo mediático era imparable, que Amador Moedano decidió tomar las riendas de la situación y comunicarse directamente con el programa para ofrecer su versión de los hechos. La expectación en el plató era máxima, pues su intervención en directo tenía el potencial de despejar todas las dudas, o por el contrario, avivar aún más la polémica. El público, tanto en el estudio como desde sus casas, estaba pendiente de cada segundo, a la espera de escuchar de su propia voz si las acusaciones que se habían difundido en redes sociales y en ciertos canales de YouTube eran ciertas o no. La tensión se podía palpar en el ambiente cuando finalmente la producción dio paso a la llamada de Amador Moedano. Su voz irrumpió con un tono firme, dejando entrever la molestia que le generaba la situación. Desde el primer momento, dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar lo que él consideraba una campaña de desprestigio orquestada con el único propósito de manchar su imagen y generar contenido sensacionalista. «Esto es una auténtica manipulación de la realidad», afirmó con vehemencia, señalando que todo lo que se estaba diciendo sobre él carecía de fundamento. Amador insistió en que jamás ha permitido, promovido ni organizado visitas a su hogar con fines comerciales y que cualquier insinuación en ese sentido no solo era una invención, sino también un atentado contra su honor y su privacidad. «Mi casa es un espacio privado, mi refugio, y jamás he pensado en abrirle las puertas a desconocidos con el propósito de lucrarme», añadió con un tono de indignación creciente. Según él, toda esta polémica había sido generada por individuos con intereses ocultos, que buscaban beneficiarse del escándalo a costa de difundir falsedades. A medida que avanzaba la conversación, su enfado se fue haciendo cada vez más evidente, y no dudó en dirigir duras críticas a los creadores de contenido que habían difundido esta historia sin pruebas verificables. Estos canales de YouTube no buscan la verdad, lo único que quieren es crear polémica, sembrar dudas y generar visitas para ganar dinero a costa del daño que le hacen a los demás, aseguró. En su opinión, la manera en que operan estas plataformas es completamente irresponsable, ya que no verifican la información antes de publicarla, sino que la presentan como una verdad absoluta sin importarles las consecuencias. Pero la intervención de Amador no se detuvo ahí. En un giro inesperado, lanzó una advertencia contundente. Estaba evaluando seriamente la posibilidad de emprender acciones legales contra aquellos que habían utilizado su nombre para difundir informaciones falsas y perjudicar su imagen. «No voy a permitir que sigan difamándome. Esto tiene consecuencias y no dudaré en recurrir a la justicia si es necesario», afirmó con determinación. Para él, lo sucedido no solo afectaba su reputación, sino que también tenía un impacto en su familia y en su entorno cercano, razón por la cual estaba dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para frenar la propagación de estas calumnias. Tras la llamada, el debate en el plató se intensificó. Las opiniones estaban completamente divididas. Algunos colaboradores apoyaron incondicionalmente la versión de Amador, argumentando que no había pruebas concretas que sustentaran las acusaciones en su contra y que los canales de YouTube en cuestión tenían antecedentes de generar controversia sin evidencia sólida. Otros, en cambio, se mostraron más escépticos y consideraron que aún quedaban muchas incógnitas sin resolver. Si todo es una mentira, ¿por qué esta historia ha tomado tanta fuerza? ¿Por qué hay tantas personas afirmando que estas visitas existían?, cuestionó uno de los tertulianos, avivando aún más la polémica. Mientras tanto, en las redes sociales, la discusión se encendió rápidamente. Twitter, Instagram y YouTube se llenaron de comentarios y teorías sobre el caso. Algunos usuarios defendieron con vehemencia a Amador, asegurando que era víctima de un linchamiento mediático sin fundamento. Otros, en cambio, señalaron que su reacción había sido demasiado agresiva y que si realmente no tenía nada que esconder, no debería haber mostrado tanta indignación. Los hashtags relacionados con el escándalo se hicieron virales en cuestión de minutos, y la conversación en Internet no hacía más que crecer. Varios periodistas especializados en la prensa rosa comenzaron a analizar el caso en profundidad, aportando datos y antecedentes que arrojaban más luz sobre la situación. Algunos recordaron que esta no era la primera vez que Amador Moedano se veía envuelto en una controversia mediática y que su relación con la prensa siempre había sido tensa. Otros pusieron sobre la mesa el creciente poder de las plataformas digitales en la construcción de la opinión pública y el impacto que pueden tener los rumores en la vida de los personajes públicos. El caso también generó un debate sobre los límites de la libertad de expresión en Internet. Mientras algunos defendían el derecho de los creadores de contenido a opinar y difundir información sin censura, otros advertían sobre los peligros de la desinformación y el daño irreparable que pueden causar las noticias falsas.
Hoy en día, cualquiera puede subir un vídeo a YouTube y hacer acusaciones sin pruebas. Esto es muy peligroso porque una mentira repetida muchas veces termina pareciendo verdad, comentó un experto en comunicación digital en un programa de radio. La controversia estaba lejos de terminar. Con cada hora que pasaba, surgían nuevas declaraciones, reacciones y teorías sobre el caso. Los canales de YouTube implicados no tardaron en responder a las palabras de Amador, defendiendo su trabajo y asegurando que tenían pruebas que respaldaban su versión. Algunos incluso retaron a Mohedano a desmentirlos con evidencias concretas, lo que solo sirvió para alimentar aún más la tensión. Ante este panorama, la gran incógnita era qué pasaría en los próximos días. ¿Amador seguiría adelante con su amenaza de emprender acciones legales? ¿Aparecerían nuevas pruebas que aclararan definitivamente la verdad? ¿Los canales de YouTube en cuestión continuarían con su línea editorial o se retractarían de sus afirmaciones? Lo que en un principio parecía un simple rumor en redes sociales había escalado hasta convertirse en un auténtico fenómeno mediático, reflejando una vez más el poder de la información en la era digital y la velocidad con la que una noticia puede propagarse y generar un impacto masivo. El desenlace de esta historia aún estaba por escribirse, y todo apuntaba a que, lejos de apagarse, la polémica seguiría siendo tema de conversación en los días venideros. En los últimos días, una gran controversia ha sacudido el mundo de la crónica social y el entretenimiento en España. Todo comenzó cuando un canal de YouTube, conocido por su estilo agresivo y sensacionalista, comenzó a difundir una serie de acusaciones en contra de Amador Mohedano. Según las informaciones que se compartieron en este espacio digital, el hermano de Rocío Jurado supuestamente organizaba visitas guiadas a su casa con el propósito de obtener beneficios económicos. E incluso, en una vuelta de tuerca aún más insólita, se aseguraba que durante estas visitas los asistentes terminaban realizando labores domésticas mientras escuchaban música de la fallecida cantante. El escándalo no tardó en propagarse por otras plataformas y medios de comunicación. La historia, a todas luces inverosímil, generó un aluvión de comentarios en redes sociales, donde muchas personas se mostraron incrédulas ante semejantes afirmaciones, mientras que otras, sin mayor análisis, dieron por hecho que era cierto y comenzaron a atacar a Amador Mohedano. Como suele suceder en estos casos, la verdad pasó a un segundo plano y lo que primó fue la polémica. El canal de YouTube en cuestión no es nuevo en este tipo de prácticas. Su contenido se ha caracterizado por lanzar acusaciones sin pruebas, utilizar un tono incendiario y, en muchas ocasiones, sobrepasar los límites de la ética periodística. Se trata de un espacio que ha sido duramente criticado en numerosas ocasiones por difundir informaciones sin contrastar, recurrir al insulto fácil y manipular la realidad con el único propósito de generar visitas y monetizar la controversia. En el pasado, este mismo canal respaldaba incondicionalmente a Rocío Carrasco, pero cuando dejó de serle conveniente, cambió radicalmente su postura y comenzó a apoyar a Antonio David Flores, lo que demuestra que su única lealtad es al contenido viral y al escándalo. En medio de esta situación, Amador Mohedano decidió no quedarse callado. Harto de las calumnias que se estaban vertiendo sobre su persona, optó por responder públicamente y desmentir cada una de las acusaciones que se estaban haciendo en su contra. Su reacción no tardó en llegar y lo hizo con un tono de indignación y molestia, dejando claro que no estaba dispuesto a permitir que su nombre siguiera siendo utilizado de manera irresponsable. Durante su intervención, Amador negó tajantemente haber organizado nunca excursiones a su casa con fines lucrativos. Explicó que, si bien es cierto que muchas personas visitan el pueblo y se acercan a su domicilio o al museo de Rocío Jurado por admiración, esto no significa en absoluto que le esté gestionando visitas privadas ni mucho menos que cobre por ellas. Aquí viene gente a visitar el museo, a pasear por el pueblo, a ver la casa de Rocío, pero de ahí a decir que yo organizo excursiones y que les pongo a limpiar la casa, eso es completamente absurdo, afirmó con rotundidad. En medio de esta conversación, también surgió otra acusación insólita. Según las informaciones difundidas por este canal de YouTube, Amador obsequiaba con una rosa a cada una de las asistentes a estas supuestas visitas guiadas. Al escuchar esto, Mohedano no pudo evitar reírse y calificó la historia como una completa invención. Lo que me faltaba ya era recibirlos con una bata de cola de mi hermana, ironizó, dejando en evidencia lo ridículo de la situación. Pero más allá de las acusaciones en sí, lo que más preocupa a Amador es el daño que este tipo de informaciones pueden causar. En su intervención, mostró su rechazo absoluto a este canal y denunció que su modus operandi se basa en generar contenido tóxico, utilizando la vida de los demás para obtener visualizaciones y beneficios económicos. Según Mohedano, no es la primera vez que este canal recurre a tácticas tan cuestionables. Estos vienen de insultar a gente, de meterse con las familias de los demás, de desenterrar viejas rencillas y de difamar sin ningún tipo de prueba.
No me extrañaría que tarde o temprano tuvieran problemas legales, advirtió. La controversia no terminó ahí. En medio de la discusión, surgió otra teoría. Se decía que estas supuestas visitas formaban parte de la preparación de un documental. Sin embargo, lo que realmente ocurría, según se ha podido esclarecer, es que algunos seguidores de Rocío Jurado acudían con la intención de conocer más sobre su historia, sin ninguna intención oculta detrás. Aún así, algunos medios han intentado tergiversar la situación, asegurando que los asistentes eran engañados y que se les hacía trabajar a cambio de la experiencia. En comparación con otros casos similares, se mencionó el de Isabel Pantoja, quien en su momento organizaba encuentros con sus seguidores, permitiéndoles conocer su finca y vendiéndoles recuerdos. Sin embargo, Amador dejó claro que la situación con él era completamente distinta, ya que él nunca ha gestionado ni promovido ningún tipo de actividad de este estilo. A lo largo de los últimos días, este tema ha seguido generando reacciones y no parece que vaya a desaparecer pronto de la conversación pública. Mientras algunos defienden a Amador y critican la manera en que ciertos canales de YouTube manipulan la información para obtener beneficios, otros siguen creyendo las acusaciones y continúan alimentando el debate. Lo que resulta innegable es que este tipo de controversias son un reflejo claro del enorme impacto que han tenido las redes sociales y las nuevas plataformas digitales en la manera en que se construye la opinión pública en la actualidad. En tiempos pasados, el acceso a la información estaba mucho más controlado por los medios tradicionales, los cuales, a pesar de sus sesgos y líneas editoriales, al menos seguían ciertos protocolos de verificación antes de difundir cualquier noticia. Los periodistas estaban sujetos a normas deontológicas que los obligaban a contrastar fuentes, evitar la propagación de noticias falsas y ofrecer a los implicados la oportunidad de dar su versión de los hechos antes de ser señalados públicamente. Sin embargo, con la llegada de Internet y la irrupción de las plataformas digitales, esta dinámica ha cambiado radicalmente. Hoy en día, cualquier persona con un teléfono móvil y conexión a Internet puede convertirse en un emisor de información, independientemente de su rigor, su credibilidad o sus intenciones. Esta democratización de la comunicación ha traído consigo muchos beneficios, como la posibilidad de acceder a múltiples puntos de vista, destapar injusticias y dar voz a quienes antes no la tenían. Pero también ha abierto la puerta a una preocupante falta de regulación que ha permitido que la desinformación y la manipulación campen a sus anchas. El problema se agrava cuando nos damos cuenta de que el consumo de información ha cambiado. La mayoría de las personas ya no se toma el tiempo de contrastar datos o de leer fuentes fiables antes de formarse una opinión. En la era de las redes sociales, donde el contenido efímero y el sensacionalismo priman por encima del análisis detallado, los titulares llamativos y las afirmaciones escandalosas tienen mucho más impacto que la verdad. La viralidad se ha convertido en el nuevo termómetro de la credibilidad, y si un vídeo o un mensaje se comparte lo suficiente, la gente lo da por cierto sin cuestionarlo. Este es precisamente el contexto en el que ha surgido la polémica que ha salpicado a Amador Mohedano. Su nombre ha sido arrastrado a una tormenta mediática alimentada por la maquinaria del morbo y el escándalo, donde la verdad parece importar menos que la cantidad de visualizaciones que se pueden conseguir a costa de su imagen. En cuestión de horas, diversas plataformas han difundido una serie de acusaciones sin pruebas, presentándolas como hechos irrefutables y generando una ola de especulación que ha crecido de manera descontrolada. Lejos de quedarse de brazos cruzados, Amador ha decidido reaccionar con contundencia y hacer frente a esta situación. Ha sido claro y directo en su respuesta, negando rotundamente las acusaciones vertidas contra él y dejando claro que no va a tolerar que se siga manchando su nombre con afirmaciones infundadas. Desde su punto de vista, lo que está ocurriendo no es más que un nuevo intento de utilizar su figura como carnaza para atraer audiencia y generar tráfico en canales de YouTube y redes sociales. Estoy cansado de que se me use como moneda de cambio en estos debates sin sentido, ha declarado con firmeza. Cada quien que haga su vida, que opine lo que quiera, pero que no se metan en la mía con mentiras. Sus palabras reflejan el hastío de alguien que lleva demasiado tiempo expuesto al escrutinio público y que se ve constantemente envuelto en polémicas de las que no ha buscado formar parte. Pero más allá de su indignación, Amador también ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores, a quienes aún confían en su palabra y le han mostrado su apoyo en medio de esta situación. Para él, lo más importante es mantenerse fiel a sí mismo y seguir adelante con su vida sin dejarse arrastrar por rumores infundados ni por el aluvión de críticas que ha surgido en su contra. Que digan lo que quieran, que inventen lo que les dé la gana. Al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio, ha afirmado con seguridad. Amador confía en que la verdad terminará prevaleciendo y que quienes han intentado perjudicarlo con informaciones falsas acabarán quedando en evidencia. Mientras tanto, el debate sigue abierto y las redes continúan alimentando la controversia.
Los defensores de Amador exigen que se respete su derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia, mientras que sus detractores insisten en que aún quedan preguntas sin responder. Es un conflicto que, lejos de resolverse rápidamente, parece destinado a prolongarse en el tiempo, avivado por quienes encuentran en este tipo de escándalos una fuente inagotable de contenido y entretenimiento. Pero más allá de este caso concreto, la historia deja en evidencia una cuestión de fondo mucho más preocupante: la facilidad con la que se puede destruir la reputación de una persona en el entorno digital. Hoy, cualquier individuo, famoso o no, puede convertirse en el blanco de acusaciones virales que no tienen ningún respaldo real. Y una vez que el daño está hecho, resulta casi imposible revertirlo por completo, ya que la desinformación se propaga con mucha más velocidad que los desmentidos. Este fenómeno plantea una pregunta clave: ¿hasta qué punto las redes sociales deberían ser responsables del contenido que permiten difundir? Aunque plataformas como YouTube, Twitter, Instagram o TikTok han implementado ciertas medidas para frenar la desinformación y moderar los discursos de odio, la realidad es que siguen siendo espacios donde la manipulación, la tergiversación de los hechos y la difamación encuentran un terreno fértil para crecer sin demasiados obstáculos. A pesar de los esfuerzos por establecer normas y políticas de contenido, el gran volumen de información que circula en estos espacios hace que muchas veces las plataformas no puedan gestionar todos los casos a tiempo. Incluso cuando se toman medidas, el daño a la reputación de una persona o el impacto de una falsa acusación ya se ha hecho. Lo que es aún más preocupante es que, en algunos casos, estas plataformas no solo permiten la propagación de rumores, sino que también pueden incentivar el fenómeno al favorecer contenidos sensacionalistas, polémicos y conflictivos, lo que a menudo incrementa las vistas, los clics y la participación de los usuarios. Un simple tuit malintencionado, un vídeo editado con fines manipulativos o un titular sensacionalista pueden arruinar la reputación de alguien en cuestión de horas, y aunque después se demuestre que era una falsedad, la percepción pública rara vez se revierte completamente. La historia demuestra que, con la rapidez de las redes sociales, las mentiras pueden alcanzar una viralidad mucho mayor que cualquier corrección posterior. Como dice el dicho, una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad haya tenido tiempo de ponerse los pantalones. Este entorno digital, caracterizado por su inmediatez y la falta de una regulación efectiva, ha creado un panorama en el que las personas pueden ser juzgadas, difamadas y condenadas sin pruebas, y sin la oportunidad de defenderse adecuadamente. Las plataformas no siempre están equipadas para afrontar el volumen de contenido que se generan y la velocidad con la que se difunden rumores y falsedades, lo que las convierte en un terreno propenso para quienes buscan dañar la imagen de otros. Es fundamental que se establezcan mecanismos más estrictos y eficaces para controlar este tipo de contenido, que no solo protejan a las personas, sino que también garanticen un espacio digital más justo y respetuoso. En este contexto, es fundamental que, como sociedad, tomemos conciencia del poder que tiene la información y de la responsabilidad que implica compartirla. No se trata solo de ser críticos con lo que consumimos, sino también de exigir un mayor compromiso por parte de los creadores de contenido y de los usuarios que viralizan esta información. La ética periodística y la veracidad no deberían estar supeditadas a los algoritmos de las plataformas que, en su mayoría, priorizan la polémica y el entretenimiento por encima de los hechos y la investigación. Las redes sociales deben asumir su papel como responsables de la información que se difunde en ellas, especialmente cuando ésta puede tener un impacto significativo en la vida de las personas. Es hora de reconocer que el mundo digital no puede seguir siendo un espacio donde el daño a la reputación y la intimidad de las personas se haga sin consecuencias. Es hora de que los usuarios y las plataformas se hagan responsables de lo que se comparte y viraliza. Porque hoy es Amador Moedano quien se encuentra en el ojo del huracán, pero mañana podría ser cualquiera. A menudo, un comentario fuera de contexto, una foto editada para generar morbo o una acusación sin fundamento pueden desatar una verdadera cacería digital. Lo más preocupante de esta situación es que, en muchos casos, quienes se benefician de estas prácticas sensacionalistas y de la viralización de la difamación no enfrentan consecuencias reales. Mientras tanto, las víctimas deben enfrentar el daño a su imagen y a su reputación, algo que, muchas veces, no se puede recuperar. El daño en las redes sociales es instantáneo y puede durar mucho más tiempo que cualquier intento de desmentirlo. Si no comenzamos a reflexionar sobre este problema y a exigir una mayor responsabilidad en el uso de estas plataformas, corremos el riesgo de normalizar un modelo en el que la verdad y la ética queden relegadas a un segundo plano, y donde lo único que importe sea el espectáculo. Hoy, la credibilidad y la notoriedad se miden en likes, retweets y reproducciones, y el escándalo parece ser la moneda de cambio para ganar visibilidad. La pregunta que debemos hacernos, entonces, es: ¿estamos dispuestos a sacrificar la verdad y la ética en favor de la inmediatez y el entretenimiento de los medios digitales?
Y, más importante aún, ¿qué sucederá cuando seamos nosotros los que quedemos atrapados en una red de falsedades que circula sin freno por Internet?